Hola, soy Nick de Dorman Products. Cuando el equipo de fábrica falla en un vehículo, es natural pensar que la mejor solución es reemplazarla con una igual, pero eso no es siempre el caso. Necesitas tener en cuenta que fue diseñada para la línea de montaje y no para el taller de servicio. Lo que fue fácil instalar antes que el auto esté completamente ensamblado, podría ser un problema el reemplazarlo más tarde. Los fabricantes diseñan partes para cumplir sus propios objetivos, como la eficiencia del combustible, y no necesariamente para maximizar la durabilidad o el desempeño. Lo que bien podría ahorrar dinero en el proceso de ingeniería, podría dejarlos propensos a fallas en el camino y a menudo hay debilidades que se vuelven claras durante la vida útil de un vehículo. Pero el fabricante simplemente no invierte en rediseñar sus partes para corregir esos defectos y facilitar a los propietarios la reparación de sus autos en las concesionarias. Cada vez que los ingenieros de Dorman encuentran una oportunidad para rediseñar una pieza de equipo original o redefinir la solución que ofrecen los concesionarios, los llamamos OEFX. Una pieza OEFX brinda al técnico mecánico o al dueño del vehículo la libertad de arreglarlo de acuerdo a sus prioridades. Esto significa rediseñar un reemplazo para ser instalado más rápido, que dure más y para prevenir futuras fallas. También significa redefinir la solución de servicio original. Por ejemplo, si el concesionario dice que tienes que reemplazar un conjunto completo, nosotros te permitimos reemplazar solo el componente propenso a fallas. O tal vez, si el distribuidor requiere que compres una cantidad de partes individuales para una reparación común, nosotros la preensamblamos para una rápida reparación. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque nuestra misión es ponerlo primero en el aftermarket y hacerlo más rápido, más fácil y menos costoso para mantener tu vehículo. Es por eso que cada vez que necesites un reemplazo, busca primero en Dorman. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la gente que se está conectando. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Como siempre, pues ya saben, ¿no? Vamos a empezar mandando unos pequeños saludos en lo que se conecta el resto de los compañeros. Y ahorita damos comienzo, ¿vale? Entonces vamos a mandar saludos a Venezuela, saludos a la gente de Venezuela, que siempre nos están acompañando en todas las transmisiones. Nos está acompañando gente de Venezuela, de Colombia, de de varias partes de Sudamérica, de Perú, de Chile, que nos han estado acompañando. Un abrazo enorme a toda la gente de Venezuela y de toda la parte de Sudamérica y Centroamérica. Saludos a la gente del Estado de México, del Cecati, saludos enorme. A la gente de Culiacán, Sinaloa, saludos también a la gente de Santa Cruz, Bolivia también, que siempre se están conectando, de Yucatán, al estado de Hidalgo, a Cuautitlán Izcalli, aquí en el Estado de México, este, del Cecati 197, allá en Coahuila, saludos enormes, que siempre hacen lo posible por estar conectados. Muchísimas gracias por siempre hacer ese pequeño esfuerzo. ¿Quién más? A la gente de Poza Rica, Veracruz, a la gente de Puebla, de Oaxaca, este, Venezuela nuevamente, Toluca, el Estado de México, la Ciudad de México, Gustavo Madero, Iztapalapa, Colombia, Chilpancingo. Saludos, saludos, saludos a toda la gente de Buenos Aires, Argentina. Saludos enormes a la gente de Morelos, Cecati 14, bueno, toda la gente que nos está viendo y que se está conectando, pues un saludo enorme. Y como ya saben, como se los estuvieron nuevamente diciendo en las invitaciones que le hicieron llegar por correo electrónico, por todos, por redes sociales, ya sea Facebook, ya sea YouTube, por cualquiera de estas plataformas donde hayan visto este curso, pues bueno, ya saben que se trata de, de sistemas, de sistemas del vehículo, del sistema dinámicos del vehículo, y más que nada nos vamos a enfocar un poquito más a lo que son elementos del chasis y todas estas cuestiones. Digo, yo sé que ya los conocemos, que los hemos trabajado muchísimas veces, pero pues a veces hay pequeñas informaciones que se nos llegan a olvidar con el paso del tiempo, porque bueno, a veces no los aplicamos, ¿no? Constantemente. Un saludo a la gente de Mexicali. Juan, un saludote, saludote enorme. Y pues bueno,
como ya se lo está diciendo, vamos a estar viendo este pequeño tema. Nos vamos a enfocar mucho. Recuerden que todo este webinar es patrocinado por nuestros amigos de Dorman y que todas sus preguntas, todas sus dudas que tengan, pues bueno, está el área de preguntas y respuestas. Ahí las pueden anotar y con todo gusto al finalizar, ya saben, vamos a contestar algunas. Si son muchas, pues bueno, las que no podamos contestar en vivo, las vamos a acumular en un Excel y se las mandamos por correo electrónico. ¿Vale? Entonces, esos ya conocen muchos la dinámica, los que no la conocen, pues bueno, ya poco a poquito la vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué procede? Vamos a compartir la presentación. Vamos a poner la presentación, permítanme, que está cargando la computadora. Ok, compartir. PowerPoint. Ok, aquí está, listo. Listo, pues vamos a compartir la presentación. Como se lo estaba diciendo, pues bueno, ya saben, esta pequeña plática va a ir enfocada a la parte de los elementos dinámicos del automóvil y para que sea un poquito más entretenida, para que sea un poquito más divertida y digamos, bueno, ya conozco la suspensión porque muchos ya la conocen, han trabajado elementos de suspensión, ya sea amortiguadores, horquillas, bujes, lo que sea. Yo sé que lo han trabajado, lo que sea, una vez en la vida. Pero en este caso, y como ya saben, a la par de otros webinars que tenemos de autos híbridos, pues bueno, en esta ocasión tenemos el puente, todo lo que es el eje de un Prius, para que le empecemos a perder el miedo a estos vehículos. ¿Por qué cuestión? Ya lo vamos a descubrir más adelante, ¿vale? Entonces, elementos dinámicos del automóvil, ya, como se los digo, es casi la parte del chasis, lo que en algunos lados le llaman chasis ligero. Todo el sistema de los elementos dinámicos pues está compuesto por varios elementos, por varios sistemas, lo que es el chasis, el sistema de la dirección, sistema de suspensión, tren motriz, sistema de frenos y carrocería. Todos estos elementos, como lo saben, trabajan en conjunto para que nuestro vehículo nos pueda llevar de un punto a otro con la mayor comodidad, con el mayor confort posible y con ello, pues bueno, también con todo lo que es seguridad, ¿vale? Entonces, todos estos sistemas trabajan en conjunto, todos estos sistemas trabajan armoniosamente para obtener las máximas prestaciones del vehículo. Y aquí entramos a un punto, porque cuando nosotros empezamos a modificar alguno de estos elementos, y que es común hoy en día ver varias modificaciones que se les hace a los vehículos, ya sea que, no sé, que a una camioneta se le cambia una caja de batea a una caja seca para poder transportar más material o X cosa, que se les adaptan estructuras, no sé, que se modifica la altura de la suspensión, que se modifican las ruedas, los rines, los aros, como le quieran llamar, que le cambian neumáticos. Todas estas modificaciones, aunque pensamos, o aunque muchos usuarios piensan de que esta modificación no va a afectar en lo más mínimo, que solo lo están haciendo para que se vea cool, para que se vea más racing, muchos le dicen, pues bueno, realmente están afectando a los demás elementos de todos estos. O sea, no solamente cuando cambias un neumático afectas todo lo que es el sistema de los neumáticos, sino que afecta suspensión, afectas dirección, afectas frenos, empiezas a afectar un montón de cosas y todo ello puede llegar a generar problemas, inclusive fallos catastróficos en algún vehículo. Entonces, por eso es importante, al final del día, todos los vehículos traen una ingeniería detrás, traen toda una ingeniería que se ha diseñado, que se ha estudiado y que sale de esta manera de agencia para que pueda tener las mejores prestaciones posibles, ¿vale? Entonces, todos estos sistemas, vamos a hablar de todos un poquito. Como ya saben, del chasis, pues bueno, tenemos los vehículos con chasis independiente. El chasis básicamente es el esqueleto de nuestro vehículo y con ello, pues bueno, todo el resto del auto se monta sobre el chasis, ¿vale? El chasis es el esqueleto, es como nuestra columna vertebral, es lo que nos da una estructura, una dureza, una rigidez como tal y con ello, pues bueno, es donde va a ir montado todo lo demás. En nuestro caso, sobre nuestros huesos, sobre nuestro esqueleto, está montado que los órganos, que la piel, que la sangre, que todas estas cosas, ¿vale? Entonces tenemos los chasis independientes y tenemos lo que son los famosos monochasis. Ya hoy en día la mayoría de los vehículos salen con una estructura de monochasis, pero aún así seguimos encontrando camionetas de carga, pickups, con chasis independiente. Entonces todavía podemos encontrar
ambos sistemas y todavía son muy comunes ambos sistemas. El sistema de dirección. Como ya lo saben, el sistema de dirección es el encargado es la interfaz de manejo, es el que tú vas a decirle al vehículo, oye, yo quiero ir a la izquierda y el vehículo te va a llevar a la izquierda, o yo quiero a la derecha, el vehículo te va a llevar a la derecha. Esa es la pequeña interfaz. Y más que nada en estos vehículos, y más hoy en día que es cada vez más común ver las direcciones electrónicamente asistidas. De hecho, el Prius de tercera y cuarta generación, traen direcciones electrónicamente asistidas, traen electrónicas. Entonces, son sistemas cada vez más comunes, son sistemas que vemos con mayor frecuencia y con ello, pues bueno, como saben, una dirección electrónica de estos vehículos, pues conlleva a que lleva un módulo electrónico, va a llevar una serie de sensores que son los sensores de torque, los sensores de giro y el sensor de velocidad de giro. En algunas ocasiones, algunas direcciones electrónicas llegan a montar o utilizar la misma información del sensor de giro como sensor de velocidad de giro. Eso ya depende mucho de cada fabricante. Pero como saben, ya hoy en día, y es más común, porque anteriormente, no sé si recordarán muchos, Ford manejaba un sistema de dirección pero con el sistema electrónico y el motor eléctrico lo montaban a lo que era directamente la cremallera. Ahí tenía Ford un grave problema porque estaba sometida o estaba expuesto a la humedad, estaba expuesto a lo que era la temperatura del motor, al polvo y a todas estas contaminaciones. Entonces, este tipo de direcciones que se montaban con el sistema electrónico en la misma cremallera, poco a poco fueron desapareciendo por lo mismo, porque eran muy susceptibles a este tipo de problemas. Y Ford, de hecho, tuvo muchos problemas más que nada con los sellos, con las gomitas que mantenía internamente para evitar que entrara la humedad. Ford tuvo muchos problemas con eso y constantemente les entraba humedad a los conectores y podía llegar a generar oxidación o herrumbre dentro del mismo módulo. Entonces, por eso migraron casi ya hoy en día, casi todos los sistemas de dirección electrónica vienen montado desde la centralita o el módulo electrónico y el motor eléctrico a la columna de la dirección. Después de eso, pues bueno, ya nomás nos quedaría una barra de dirección mecánica común y corriente, ahora sí como la del bocho, prácticamente una dirección mecánica, que únicamente cuenta con un sinfín y un piñón, y con ello, pues bueno, podemos darle la dirección. Realmente la fuerza que se aplica sobre la cremallera, pues no es la fuerza del usuario, sino que es la fuerza ya multiplicada por el motor eléctrico. Pero a pesar de esto, pues bueno, aún así, aunque sea una dirección mecánica en este punto, en toda la parte de la cremallera, pues las direcciones electrónicas también tienen sus cuidados, no crean que nada más es una dirección común como antes. De hecho, hoy en día, y muchos manuales de fabricante, lo que te recomiendan al querer cambiar una rótula, al querer cambiar una bieleta, que son, como saben, son reparaciones comunes, son reparaciones constantes, y más con los caminos que tenemos aquí en México. Desconozco cómo sean los caminos en otros países, pero aquí en México los caminos no son de muy buena calidad y esto hace que estos elementos se desgasten prematuramente. ¿Y qué hacemos cuando vamos a hacer el cambio de billetas y terminales? Agarramos un martillo y le empezamos a pegar a la masa o le empezamos a pegar a la cuerda de la terminal para que se bote, para que se afloje y podamos hacer la sustitución. En estas direcciones electrónicas ya no se recomienda agarrarlo a golpes, ya existen extractores especiales para rótulas, que es lo más recomendable para evitar dañar algún sensor o alguna parte sensorial de lo que es la cremallera. Entonces, ya este cambio ya no es como antes, ¿no? Digo, al final del día vamos evolucionando, seguimos evolucionando con las tecnologías y ya no podemos seguir utilizando las mismas técnicas, los mismos métodos que usábamos, no sé, en un Mustang de 1970, en un Maverick, en un Nova, no sé, o sea, se me ocurren esos carros, ¿no? Que eran autos meramente mecánicos, que tú lo podías agarrar a golpes prácticamente y con otro golpe lo arreglabas. Entonces, ya hoy en día los sistemas son más sensibles, son más delicados y por ello hay que de repente utilizar herramientas especiales, ¿vale? Ya no es tanto la mecánica de antes, ya tenemos elementos más sensibles.
Entonces, tenemos lo que es el sistema de dirección, ahorita también lo vamos a ver más a fondo. Tenemos también todo lo que es el sistema de tren motriz y más que nada en la parte de tren motriz sabemos que es motor, transmisión, pero la transmisión necesita conectarse con un diferencial en caso de ser eje trasero o en caso de ser eje delantero, pues bueno, llevamos lo que son nuestras famosas, se me fue el nombre, juntas homocinéticas, tripoides, como les llamen. Estos elementos a pesar de que juegan un papel importante en lo que es el tren motriz, también juegan un papel importante en lo que es la suspensión, ¿vale? También estos elementos, o sea, trabajan en conjunto con la suspensión, van a trabajar en conjunto con el motor para poder entregar potencia, para poder mover las ruedas y así poder desplazar el vehículo. Entonces, todos elementos tienen una pequeña característica. Sabemos que tenemos crucetas para ejes diferenciales, para cardanes, perdón. Tenemos rodamientos, rodamientos ya sea de masa, rodamientos de algún eje o rodamiento guía para las mismas juntas homocinéticas. Y también tenemos pues, lo que decía, ¿no? Las juntas homocinéticas y los tripoides. Entonces, ¿qué característica tienen estos? Que son elementos que están constantemente en movimiento, están sometidos a una carga de movimiento, están sometidos a una carga de torque, están sometidos a un desplazamiento, por así decirlo. Entonces, todos estos elementos tienen la pequeña característica y el pequeño problema de que no van a ser lubricados por aceite, sino que van a ser lubricados por grasa. Sabemos que la grasa cumple varias funciones dentro de estos elementos. Una y la principal es lubricarlos. Otra de las características que va a cumplir una grasa dentro de estos elementos, pues bueno, es protegerlos, protegerlos de la humedad y el polvo. Sirve como una película protectora de lo que es el agua y el polvo. Entonces, ¿cuál es la pequeña diferencia? Que un rodamiento que solamente se somete a una fuerza rotatoria, que solamente se va a desplazar en este punto, pues no tiene tanta carga como tal, a diferencia de lo que es una junta homocinética que tiene movimientos de izquierda a derecha, que tiene movimientos de arriba hacia abajo, que tiene movimiento circular, que tiene un momento torsional. Entonces, los elementos no llevan las mismas grasas, no son lubricados con los mismos elementos de grasa. Hay grasa especial para valeros, hay grasas especiales para juntas homocinéticas, hay comúnmente la de las crucetas es la misma que la de los rodamientos, ahí no hay ningún conflicto. Pero todos estos elementos que son elementos activos que están constantemente trabajando durante el funcionamiento del vehículo, pues bueno, también llevan sus cuidados. Anteriormente sabemos que estaban las crucetas que se podían lubricar, que se les podía, tenían su grasera, donde tú metías la grasera, llenabas y excedías la vida útil. Los valeros también anteriormente los podías abrir, los podías retacar de grasa y volverlos a montar. Hoy en día en automotriz, pues ya la mayoría de los valeros son sellados, ya no se recomienda reengrasarlos, ya que, bueno, ya tienen un tiempo de vida establecido estos nuevos rodamientos y cuando llegan a su tiempo de vida útil, pues simplemente hay que sustituirlos. De hecho, los procesos cada vez son más sencillos, pero aún así de repente escuchamos, oye, es que hay que cambiar el rodamiento de la masa y tú dices, bueno, está un poco complicado, ¿no? Porque hay que aflojar el tornillo que sujeta la flecha con la masa, hay que quitar la masa, hay que quitar amortiguador, hay que quitar rótulas, hay que desconectar, hay que desmontar toda la masa para poder hacer la sustitución de un valero. Entonces, de repente, pues bueno, de repente sí lo escuchamos y decimos, sí es un poco de trabajo, pero son trabajos que al final del día lo que cobramos ahí o lo que nos importa cobrar ahí, pues es la mano de obra, lo que se va a realizar. No es tanto el proceso de reparación, porque cambiar un valero, pues técnicamente es sencillo, sino lo complicado es hacer toda la sustitución, o sea, desarmar todo para poder acceder al valero. Eso siempre es lo complicado, eso siempre es el dolor de cabeza. Y pues bueno, realmente esas son las situaciones que se presentan con esta parte del tren motriz. Ahora, suspensión. Suspensión, y es uno de los elementos más importantes, como se los digo, vamos a trabajar ahorita con toda la suspensión de un Prius, pero
pero sabemos que la suspensión tiene una función especial, tiene una función en específico, y la función número 1 de la suspensión es mantener las ruedas en contacto con el suelo. Siempre esa es su función, es la función de todas las suspensiones. Mantener siempre las ruedas en contacto con el suelo. Los que han visto, no sé, alguna categoría de carreras, la que es rally, la categoría de rally, pueden darse cuenta que sus suspensiones están hechas y están diseñadas para que las ruedas siempre estén en contacto con el suelo. Vemos que los vehículos de rally hacen brincos impresionantes, hacen brincos increíbles. ¿Y qué es lo que pasa cuando el vehículo se despega del piso? Las llantas se extienden. ¿Por qué? Porque lo que busca la suspensión es mantener siempre el contacto. Obviamente hay puntos o hay límites donde ya no alcanza a tener contacto, y es por eso que estos autos de rally pueden llegar a despegar. Pero en una configuración normal, en una configuración de calle, la suspensión, cuando está en buen estado, cuando está en el estado óptimo, siempre es importante, o siempre va a buscar mantener las ruedas pegadas al piso, ¿vale? Entonces, vamos a pasar del otro lado del estudio, vamos a pasar con los componentes para conocer y perderle un poquito de miedo a lo que es el Prius. Entonces, paso del otro lado y nos vemos en un minuto. Ok, amigos. Nada, si me ayudan un poquito con los comentarios, si nos escuchamos bien, si no tenemos ningún problema. Ok, perfecto. Entonces tenemos audio bien, no hay ningún conflicto. Bueno, como ya lo estaba diciendo, aquí en la mesa, en nuestra mesa de trabajo, tenemos toda la suspensión de un Prius. Y en este caso es de un Prius 2010. Podemos ver los componentes y los vamos a ver y decimos, son exactamente iguales que los de un auto común y corriente. Ahora sí que de un auto convencional, los elementos de la suspensión, los elementos del tren motriz son exactamente iguales. Los del puente, no sé cómo le llamen en sus países, si le llaman puente, si les llaman subchasis, ahora sí que como le llamen. Todos los elementos, a pesar de que es de un Prius nuevamente, son elementos comunes. Entonces, aquí entramos al punto de perderles el miedo a los vehículos híbridos. Al final del día, un vehículo híbrido es el que tiene dos propulsiones, tiene una propulsión eléctrica y una propulsión por el motor de combustión interna. Pero todo lo que lo mantiene, toda la parte de suspensión, no ha cambiado en lo absoluto. Al final del día, contamos con amortiguadores, masas, juntas homocinéticas, y de hecho por ahí en el webinar pasado nos preguntaban si había algún cambio en la parte de las juntas de velocidad constante, y no existe ningún cambio. Como pueden observar, son exactamente iguales, no han presentado ningún cambio en base a pesar de la tecnología. Entonces, es importante perderles el miedo a estos vehículos. Pero bueno, entonces, aquí ya tenemos todos los elementos de la suspensión y tenemos aparte los distintos elementos como lo que son las juntas de velocidad constante, tenemos el eje de la dirección. ¿Y qué pasa con todo esto? Bueno, todo esto, como lo estaba diciendo, tiene que interactuar al mismo tiempo para poder entregar las mejores prestaciones posibles. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Pues bueno, vamos a empezar desde la dirección. Al final del día tenemos aquí una dirección que cuando yo muevo mi dirección va a hacer el movimiento. Va a forzar a la masa a girar hacia un lado y hacia otro. Entonces, una de las principales situaciones que se presenta con la dirección es en la parte de rótulas, de violetas y terminales. Al final del día son rótulas. ¿Qué es una rótula? Es este elemento que permite cierto nivel de libertad para que todos estos elementos
para que todos estos elementos puedan estar desplazándose sin ningún conflicto. Aquí tenemos una rótula, este es de un tornillo estabilizador. Y como podemos observar, si me ayudan un poquito más con el zoom. Ahí está. Al final del día esto tiene una esfera interna, tiene una esfera que está aprisionada en un housing y eso le permite tener todo este grado de libertad. Es como la palanquita del PlayStation, como la palanquita del Nintendo, tienen un grado de libertad. Pero, ¿qué pasa con este sistema? Al final del día la suspensión está diseñada para ir de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque busca mantener las ruedas siempre en contacto con el suelo y esto puede ser arriba o abajo, depende el desplazamiento o el vehículo. Entonces, estas estas rótulas están diseñadas para que tengan un cierto grado de movilidad hacia la izquierda o derecha. Vamos a quitarla. ¿Ok? Hacia izquierda o derecha, de acuerdo a las necesidades, y además debe de tener el grado de libertad de arriba hacia abajo. La suspensión está haciendo este movimiento todo el tiempo. Entonces, nuestra bieleta debe de tener la capacidad de absorber esas vibraciones, de poder moverse junto con la suspensión y que con ello tengamos un manejo más confortable. Si esto fuera una vara rígida, no podría tener el desplazamiento que el sistema desea y esto podría provocar rupturas en el sistema. Ok, es en base a la dirección. Como les comentaba, déjenme conectar esto aquí. Donde dejé la tuerca, ya lo vi. Ya que se quede ahí. La dirección, como podemos observar, es una dirección mecánica. No es hidráulica, es electrónica, como lo estaba comentando hace ratito, y al final del día solo tenemos un piñón y un eje sin fin, los cuales son los que nos van a entregar el desplazamiento. ¿Cuáles son las reparaciones o cuáles son los mantenimientos que se les tiene que dar? Pues bueno, se tienen que grasar si es que se llegan a romper los guardapolvos. Cuidar los guardapolvos porque sabemos que estos guardapolvos van a estar en constante funcionamiento. Si me ayudan un poquito con el zoom de este lado. Listo. Ahí mero. El cuidar los guardapolvos es muy importante, ya que esto los va a cuidar de lo que es la humedad y el polvo. Al final del día, internamente vamos a traer una serie de sellos, los cuales van a evitar que la grasa se salga toda. Y la presencia de polvo y humedad puede llegar a dañar estos sellos y posteriormente van a empezar a servir como una lija y van a generar daños irreparables en lo que es la cremallera. Entonces es muy importante que si cuando estamos dando mantenimiento a un vehículo en suspensión, en cualquier elemento de suspensión y vemos que los guardapolvos están dañados, es importante informar a nuestro cliente para que podamos sustituirlos y así alargar la vida útil de nuestra dirección. De esta manera podemos alargar los mantenimientos, los servicios, ya que están 100% protegidas siempre y cuando estos elementos estén cuidados, ¿vale? Que no estén rotos y que no estén dañados. Ok. Después de nuestra dirección, tenemos nuestra horquilla. En este caso, recuerden que en suspensiones hay dos tipos de suspensiones delanteras, que son las suspensiones convencionales, que son las que cuentan con dos brazos, con dos horquillas, para poder regular, para poder llevar el movimiento, o las de tipo McPherson, que son con las que cuentan únicamente con un amortiguador, el cual se sujeta a la masa y únicamente contamos con una horquilla. En este caso, la horquilla lleva sus bujes, los cuales, al ser elementos de hule metal, se pueden llegar a desgastar naturalmente y hay que sustituirlos. Es importante recalcar que cuando estos elementos, cuando los bujes están dañados, la horquilla va a empezar a tener un juego o una libertad, el cual puede llegar a provocar problemas. Uno de los problemas que puede provocar es que nuestra punta de velocidad constante se bote de su posición original
y con ello nos quedemos sin tracción o podamos ocasionar un accidente debido a a un desgaste excesivo en lo que son los bujes de horquilla. Ok. Otro de los elementos que incorpora o que también influyen mucho en el funcionamiento son las rótulas de la horquilla. Y en este caso, como es de tipo McPherson, únicamente contamos con una rótula, que es esta que podemos ver aquí. Esta nuevamente, al ser una rótula, le da cierto grado de libertad a nuestra masa para que ésta pueda desplazarse hacia arriba y hacia abajo sin ningún problema. Oye, pero ¿qué es lo que pasa? En algunas ocasiones y en algunos vehículos, la rótula viene montada con la misma horquilla y de repente se nos puede hacer fácil quitar la rótula a pesar de que viene con con remaches, y estos los retiramos y ponemos una similar, una que se parece. Si nosotros sustituimos la geometría de cualquier elemento de la suspensión, vamos a afectar a lo que es el desempeño de la misma. Entonces es importante siempre montar piezas de calidad, piezas que sean las necesarias para el vehículo, y para este caso, pues bueno, Dorman maneja una gran serie de elementos como rótulas, como terminales de dirección, como tornillos estabilizadores, los cuales no solamente cumplen con las especificaciones de fabricante, sino que vienen con diseños de alta calidad, los cuales alargan la vida útil de los componentes. Entonces, es importante, como les digo, montar siempre elementos de seguridad. Y una de las cosas que es muy común ver, y es por ello que es importante montar elementos de calidad, es que las cuerdas de las rótulas no deben de ser manufacturadas. Si la cuerda de estos elementos se llega a dañar, no podemos utilizar un machuelo para refrescarlas, una tarraja para refrescarlas, ya que el refrescar estas cuerdas y con la tensión que tiene pueden llegar a dañarse, y con ello podemos llegar a generar problemas en dirección o suspensión. Entonces, nuevamente, importantísimo utilizar piezas de calidad para evitar accidentes o contratiempos con nuestros clientes. Ahora, uno de los elementos que es muy común que se dañe, y me refiero a que es común porque estos elementos se dañan cuando hay un impacto fuerte, cuando el neumático golpea un bache, una banqueta, o cuando simplemente hay un siniestro con otro vehículo. Las masas son propensas a romperse en distintos puntos. Hay ocasiones que las masas no se consiguen solamente con el concesionario, y con ello, pues bueno, esto eleva demasiado el costo. Nuevamente, Dorman, a través de su línea más, nos ha presentado ya, y actualmente está presentando y sacando nuevos diseños de masas para poder hacer la sustitución en caso de que éstas se lleguen a dañar. La ruptura de estos elementos no es recomendable repararlos, ya que esto puede afectar nuevamente a lo que son los ángulos del sistema. Ok, ahora, pasando un poquito con uno de los elementos que ya conocemos, que es el amortiguador. El amortiguador en este caso es un strut, el cual sabemos que es el mismo amortiguador con las bases para el resorte. El amortiguador y el resorte cumplen dos funciones especiales. Primero, ¿qué parte o qué elemento es el que le da la altura al vehículo? ¿Qué elemento es el que mantiene las ruedas pegadas al suelo? Es el resorte. El resorte se va a expandir o se va a comprimir de acuerdo a las necesidades para que nuestro vehículo esté siempre con las ruedas en el piso. Pero el amortiguador cumple dos funciones. Una es absorber los impactos. Cuando mi resorte está cerrando, lo que busca el amortiguador es evitar que el cierre del resorte sea brusco, y con ello va a absorber ese impacto. Pero el amortiguador también cumple la función de absorber la extensión del resorte. ¿Qué pasa cuando un resorte se comprime y se libera su tensión de forma rápida? Lo que hace es que empieza a hacer un muelleo, pues empieza a extenderse y a comprimirse rápidamente, a tal punto que si mi vehículo no cuenta con amortiguadores, si yo le quitara los amortiguadores a mi coche o a mi vehículo, ¿qué es lo que sucedería? Que el vehículo, en cualquier inestabilidad o en cualquier superficie rugosa, el vehículo empezaría a brincar.
La función del amortiguador es absorber esas vibraciones que genera el resorte para evitar esa incomodidad. Al final del día son una pareja perfecta, trabajan a la par, tanto el amortiguador protege al resorte y el resorte protege al amortiguador. Aquí lo que es importante recalcar es que el amortiguador es 4 veces más eficiente cuando busca absorber la extensión del resorte que cuando busca evitar que el resorte se comprima por completo. Un ejemplo, si tiene una fuerza de 1 a la hora de que se comprime, a la hora de que se extiende, su fuerza es de 4. O sea, es más fuerte para absorber las extensiones del resorte que para cuando se comprime el resorte, ¿vale? Entonces, estos elementos, como les digo, son esposos, son el uno para el otro, y es por ello que las suspensiones cada vez son más y más amigables para el medio ambiente, para el usuario, perdón. Entonces, todos estos elementos al final del día trabajan en conjunto, trabajan a la par para poder entregar el mayor confort del vehículo. Lo que cabe recalcar es que el primer elemento de suspensión dentro de todos los vehículos son los neumáticos. Por ello, es que el cambiar los neumáticos me va a afectar tanto a la geometría como al desgaste o al estrés que sufran mis juntas o mis flechas de velocidad constante. El cambiar neumáticos, el cambiar rines y ruedas por unos más grandes o por unos más deportivos, va a generar a mi vehículo nuevamente mayor estrés. ¿Por qué? Porque es mayor masa la que se tiene que mover, entonces los componentes se van a fatigar más rápido, tanto las juntas de velocidad constante, los valeros de masa, amortiguadores, todas estas cuestiones. Además, que puedes cambiar la geometría con la que cuenta el vehículo, que ahorita vamos a ver qué puntos de geometría existen, porque la verdad es que existen muchísimos, pero vamos a ver de los más importantes. Entonces, cambiar rines, cambiar ruedas, hacer modificaciones en mi vehículo, recortar resortes, que es una de las prácticas muy comunes que hay hoy en día en el mercado. El que recorten un resorte para achaparrar el vehículo, para ponerlo más abajo, puede generar problemas nuevamente en toda la geometría del vehículo. Además, que el cortar un resorte con un esmeril, con una cegueta, con un disco de corte, va a hacer que estos resortes que están sometidos a un tratamiento térmico para que tengan la dureza ideal, al momento de someterlos ya a un corte, voy a retirar esa protección térmica y puedo debilitar el resorte, y esto puede llegar a generar daños, puede llegar a generar problemas o accidentes al usuario. Entonces, no se recomienda cortar los resortes y en todo caso, que el usuario desee achaparrar el vehículo, hacerlo más abajo, pues la mejor solución que pueda haber sería un conjunto de coilovers, de resortes ajustables, y eso es una modificación realmente cara, lo cual nuevamente no se recomienda, pero pues bueno, ya los usuarios saben qué hacen con sus vehículos. Entonces, todos estos elementos son los que van a trabajar en conjunto. Ahora bien, sabemos que hay situaciones o hay reparaciones que nuevamente les decía, nos da flojera realizar porque son procedimientos largos, son procedimientos tediosos y para ello, pues bueno, de repente podemos llegar a encontrar herramientas que nos van a facilitar la vida. En este caso, uno de los problemas que tenemos cuando queremos montar los guardapolvos de las juntas homocinéticas es colocar el guardapolvo, porque al final del día nuestro guardapolvo tiene una pequeña entrada, la cual tiene que cruzar por este punto y no coincide. Para este tipo de casos, Dorman nos ha desarrollado una herramienta que se ve muy agresiva, pero es una herramienta realmente útil para colocar lo que son las machetas o lo que son los guardapolvos. Simplemente colocamos nuestra herramienta, que es neumática. Abre el guardapolvos lo suficiente para que podamos introducir el guardapolvo y de esta manera realizar trabajos más eficientes, realizar trabajos más rápido
y sin menos esfuerzo. ¿Ok? Ya solo queda desmontarla. Y en este caso, acabamos de hacer una introducción de machetas en menos de un minuto y esto nos ahorra demasiado tiempo en el trabajo, nos ahorra demasiado tiempo en la reparación del vehículo, lo cual reduce el costo tanto para el cliente y nos aumenta las ganancias a nosotros como mecánicos. Entonces, recuerden amigos que Dorman está desarrollando y sigue desarrollando nuevos productos, desarrolla nuevos diseños que pueden mejorar lo que marca el equipo original, que en este caso sería OFX, toda la línea OFX, que soluciona los problemas ocultos que hay dentro de los diseños originales de fábrica. Además de que más, pues es la marca que nos proporciona todos los elementos de suspensión que podemos encontrar o que podemos trabajar con ellos. Entonces, recuerden amigos, Dorman nos ayuda en la vida, nos ayuda en el taller. Vamos a regresar del otro lado del estudio para ver el resto de los ángulos que tanto les comentaba. Entonces, los veo del otro lado del estudio. Ok, ya estamos de este lado del estudio nuevamente. Ya estamos de este lado. Nuevamente voy a poner la presentación. Permítanme nuevamente. Ok. Y aquí. Ok. Entonces, estábamos hablando de todo lo que es suspensión. Ok. ¿Por qué, ¿Por qué debo de comprar Dorman? Y esto es, como se los decía, Dorman nos soluciona problemas, nos soluciona muchas cosas dentro del taller. Y aparte, pues bueno, las piezas de Dorman, los elementos de Dorman, nos dan una ventaja, como les digo, nos ayudan a hacer más rápida la instalación. Y dentro de lo que son sus paquetes de rótulas, ya sea para tornillos estabilizadores, ya sea para terminales de dirección, ya sea para rótulas, ahora sí que para el elemento que contenga estos elementos, pues bueno, Dorman ha diseñado una serie de características, las cuales, pues bueno, nos ayudan o nos facilitan la vida. Una de ellas es que, pues, todas sus terminales o todas sus rótulas tienen en la terminación punta Allen para que podamos meter una llave Allen y poder apretar la tuerca sin ningún problema, sin meter pistolas de impacto que pueden llegar a dañar las cuerdas. Entonces, esa es una de las mejoras. Tienen su tope con ángulo idéntico a lo que es equipo original, lo cual, pues bueno, nos permite o nos da el mismo grado de libertad. Eso es importante porque el tope con ángulo es el que nos da el grado de libertad. Entonces, sabemos que si montamos Dorman, vamos a obtener la misma libertad, los mismos grados de libertad, y esto alarga la vida útil del componente. No que en caso de que un elemento no cuente con el mismo grado, tiene mayor estrés, mayor fatiga, y esto lo conlleva a un desgaste prematuro. Ahora, otra de las formas o otra de las condiciones que tiene es que tienen un sistema de baja fricción. ¿Y esto a qué se refiere? Pues bueno, que la rótula está 100% pulida. Esto reduce la fricción de la rótula con el housing metálico, y esto a su vez, pues bueno, al tener menor fricción, alarga la vida útil de la grasa interna, y esto a su vez alarga la vida útil del componente. Entonces, ya lo saben, para esas ocasiones, pues bueno, Dorman es la mejor opción para sus bolsillos, ¿vale? Y también para el bolsillo y el auto de nuestro cliente. Entonces, ya entrando a la parte de los grados, de la geometría del vehículo,
Pues el vehículo cuenta con distintas geometrías, digo, los hemos escuchado del caster, hemos escuchado del camber, hemos escuchado de la divergencia, de la convergencia, pero ¿qué son todas estas? Para todos aquellos que desconocen estos términos, pues bueno, empezamos con lo que es el caster. El caster es la posición o la relación con la que va a tener el neumático con el amortiguador, con su punto pivote. Sabemos que el amortiguador va a ser que vaya de arriba hacia abajo sin ningún problema, pero si está totalmente recto, que en este caso sería un caster cero, mi neumático simplemente va a ir de arriba hacia abajo sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si tengo un caster positivo? Quiere decir que está inclinado ligeramente hacia enfrente del vehículo, el amortiguador. Quiere decir que mi neumático ya no va a cumplir esta función, sino que va a estar ligeramente inclinado, depende de los grados del caster, y esto va a ser un mayor desempeño, un menor desempeño, de acuerdo a la necesidad. También aplica para el caster negativo, el amortiguador ahora se encuentra hacia atrás y con ello, pues bueno, va a tener un recorrido igual hacia adelante y hacia atrás ligeramente. ¿Por qué va a afectar o en dónde va a afectar? En los distintos terrenos. No es lo mismo andar en ciudad, donde el pavimento es totalmente plano, andar en un circuito de terracería, por ejemplo, los vehículos de rally, que deben de absorber ciertos impactos, que no puede ir solamente de arriba hacia abajo, sino que tiene que ir el neumático tantito, tiene que hacer el neumático un recorrido ligeramente hacia atrás. Pero aquí lo que es importante recalcar es que cuando nosotros damos una vuelta, cuando mi vehículo da una vuelta, el neumático se sale de su posición, o sea, el neumático, la rueda deja de ir en un sentido recto y empieza a tener una desviación hacia adelante, hacia atrás, hacia adentro o hacia afuera, para que pueda el vehículo dar un mejor giro, para poder tener un mejor radio de giro. Entonces, el caster es uno de los ángulos que casi siempre se cuida. Tenemos también lo que es el camber. El camber como tal es la inclinación que llega a tener la rueda, ya sea adelante o hacia atrás. Esto nuevamente depende de la configuración. Lo más recomendable para ciudad es que cuando el vehículo esté en pavimento, el camber en rectas sea cero. ¿Por qué? Porque eso va a afectar a otros ángulos, o sea, todos los ángulos están relacionados. No es como, es lo que les decía, si tú cambias el neumático, pones un neumático más ancho, pones un rin más ancho, vas a empezar a afectar todos los ángulos que conlleva el vehículo. Y no solamente por estos pocos, sino que hay otros más que vamos a seguir viendo, ¿no? Entonces, el camber negativo, cuando el neumático, la parte baja está ligeramente más salida, el camber positivo, cuando la parte baja del neumático está un poco más adentro, y el camber cero, cuando está totalmente plano. Ahora, ¿cuál es la ventaja o cuál es la desventaja que puede existir? Nuevamente, cuando el vehículo da vueltas, el camber cambia, se ajusta para tener una mejor pisada, para poder tener una mejor curva. Ahora, cuando estamos en cero, cuando el vehículo va recto, que es lo correcto que debe tener, cuando el neumático está en recto, va a tener un mayor contacto de pisada. Pero ¿qué pasa si en recto tengo un caster o un camber dañado? Mi pisada va a ser distinta, vamos a empezar a pisar diferente y con ello reduce el punto de fricción, el punto de contacto con el pavimento y eso puede llegar a generar accidentes, ¿vale? Entonces son esos dos. También tenemos lo que es convergencia y divergencia, lo cual consiste en la convergencia cuando los neumáticos, la parte frontal apunta hacia el centro, o la divergencia, que es cuando apuntan hacia afuera. La convergencia cero es cuando los neumáticos están totalmente rectos. Y nuevamente lo repito, cuando damos una curva, cuando damos una vuelta, también las ruedas frontales van a tomar una convergencia distinta. ¿Por qué? Eso se debe a lo que es la geometría de Ackermann. ¿Qué es la geometría de Ackermann? Es el cálculo, es el diseño de la dirección. O sea, como les digo, cuando se repara una dirección es importante utilizar piezas de calidad, porque si se ocupan bieletas que no son de ese vehículo o terminales que no son, vamos a estar afectando la geometría de Ackermann y con eso afectamos a lo que es nuestro vehículo como tal. Entonces, la geometría de Ackermann, ¿en qué consiste? Cuando mi vehículo va totalmente recto, las 4 ruedas deben ir rectas. Pero cuando vamos a dar vuelta, esto es el famoso radio de giro. Es el famoso radio de giro.
sabemos que cuando damos vuelta, la rueda interna no va a ir a la misma velocidad que la rueda externa. No van a recorrer la misma distancia y es por ello que para que el vehículo dé una vuelta, pueda dar una vuelta más cerrada, mi neumático interno debe de abrir más que nuestro neumático externo. Si se dan cuenta, aquí se ve claramente la diferencia de cómo abre uno más que otro. Y esto se debe a, como les decía, a lo que es mejorar el radio de giro. Ahora bien, cuando damos vuelta, y esto pasa en muchos vehículos, cuando damos vuelta con vehículos con suspensión McPherson, perdón, cuando damos vuelta, el neumático interno empieza a tomar otra geometría, empieza a tomar otro Ackermann. ¿Por qué? Porque busca funcionar como un punto pivote para que el resto del vehículo gire sobre este mismo. Entonces, la geometría no es igual y nuevamente, si cambiamos el neumático, por ejemplo, en este caso vamos a ver ahorita este otro, cuando cambiamos el neumático, cuando cambiamos el ring, metemos uno más ancho, uno más más ancho y decimos, es que estoy aumentando el punto de contacto. Sí, estás aumentando el punto de contacto, obviamente, porque es más ancho, pero estás afectando a lo que es el kingpin o el ángulo de salida, la línea pivote. ¿Qué consiste esto? Bueno, esa línea se basa o se marca de acuerdo a la inclinación que hay entre rótulas y el centro de rueda. El centro del neumático, ojo, no es el centro del ring, no es el centro de la masa, es el centro del neumático. Y aquí entramos a un punto. Mientras este ángulo esté más ligado o esté más pegado para que se crucen en este punto, exactamente en el punto de contacto con el pavimento y la rueda, mientras esté más cercano este ángulo pivote, ¿qué es lo que va a suceder o cómo va a trabajar? Va a ser más eficiente el vehículo al momento de dar vuelta. ¿Por qué? Porque prácticamente en el momento en el que da vuelta un vehículo que tiene un kingpin cero, vamos a decirlo, que se tocan en este punto ambas líneas, tanto la línea central de la rueda como la línea pivote, cuando en ese punto se convergen o se tocan en este punto, el momento en el que el neumático va a empezar a dar vuelta, prácticamente está dando vuelta sobre su propio punto, no tiene que desplazarse, no tiene que hacer ningún ajuste medio raro, que el neumático cambie su divergencia, cambie su convergencia, cambie cualquiera de los ángulos que ya mencionamos para que el vehículo pueda dar vuelta. ¿Por qué? Porque va a cumplir la función de ser el punto pivote. Pero es muy difícil, y esto es para todos los fabricantes, es muy difícil que les coincida exactamente la línea. Eso es muy, muy, muy complicado para ellos. Por eso es que al momento de dar vuelta, todo o la gran mayoría de los vehículos tienen este ajuste en la rueda interna para poder compensar esa situación. Entonces, este es otro de los ángulos y es al punto donde llegaba, ¿no? Si cambiamos el ancho del neumático, que necesita un ring más ancho, si yo le meto un espaciador para poderle montar un ring, no sé, si mi masa es de 4 birlos y le quiero montar un ring de 5 birlos, pues bueno, ¿qué es lo que hago? Pues le pongo el espaciador para 5 y entonces ya alargué esto, ya cambié la geometría y con ello vamos a poder llegar a generar daños. ¿Vale? Entonces, estos son algunos de los ángulos. Y pues bueno, vamos a entrar a la parte de... vamos a entrar a la parte de preguntas y respuestas. Voy a tomar algunas preguntas del chat. Y bueno, el equipo de staff me va a ayudar a pasarme las preguntas. Y vamos a dar algunas respuestas. Como ya saben, las que no se puedan contestar en este momento, se van a ocupar, se van a utilizar en Excel, se va a hacer un compendio en Excel y se les va a mandar a sus correos. Ok, la primera pregunta dice, ¿cuál amortiguador es más eficiente, el de gas o el hidráulico? Pues bueno, cabe recalcar que, como lo mencionas, en el mercado, o ahora sí que en el mercado de recambio, te van a estar mencionando, es que tengo el de gas y tengo el hidráulico. Ok, aquí cabe recalcar que ambos tienen aceite, ambos tienen un fluido interno, tanto el de gas como el hidráulico tienen un fluido interno. La diferencia es
que el caso del hidráulico únicamente trabaja con hidráulico. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el amortiguador internamente? Tiene dos cámaras, una superior, una inferior, en la cual están separadas por por un pequeño plato divisor, el cual tiene pequeños orificios, muy pequeños orificios. Entonces, ¿qué es lo que busca el amortiguador? Que cuando el amortiguador se expande o se contrae, ese aceite es forzado a pasar a través de los orificios para que pueda entrar del otro lado de la cámara. Ese es el caso de los hidráulicos. En el caso de los de gas, tienen en una cámara hay gas, en la otra hay aceite, y en el momento en el que empiezan a compactarse, lo que hace la cámara, en este caso la cámara, bueno, el gas lo que hace es evitar o empujar el aceite para evitar que el líquido hidráulico pase con tanta facilidad. Entonces, ambos tienen hidráulica. Ahí sí ya depende mucho del gusto de cada quien. Hay amortiguadores que son un poquito más suaves, hay amortiguadores que son un poco más rígidos, pero pues bueno, todo ello conlleva como tal a lo que va a ser el confort del usuario, ¿vale? Entonces ya ahí depende más de lo que se adapte al bolsillo del usuario. En lo personal, prefiero los de gas, recomiendo más los de gas porque son una sensación más suave durante la etapa de manejo. Pero nuevamente, ambos tienen aceites hidráulicos internos. Hay amortiguadores que sí son de puro gas, que llevan dos cámaras de aire, y de hecho esos ya son más deportivos, son para vehículos que se manejan en off-road, por ejemplo en rally, que sí hay amortiguadores que son totalmente de gas, pero estos amortiguadores ya son más caros, son más difíciles de conseguir. Entonces, nuevamente, en el mercado de recambio que tenemos para vehículos comerciales, pues bueno, tenemos los de gas hidráulicos, pero ambos tienen fluido hidráulico en la parte interna. Ok, ¿cómo determinamos que un amortiguador está vencido? O sea, que ya se venció. Bueno, como lo dijimos, el amortiguador cumple la función de evitar que el resorte se cierre todo de golpe y que se expanda de golpe. O sea, el amortiguador cumple la función de absorber o de amortiguar esas compresiones y esas extensiones como tal. Cuando un amortiguador ya está vencido, nos vamos a dar cuenta primero. ¿Por qué? Porque empieza a tirar, empieza a tener el fluido hidráulico, lo empieza a botar, se nota luego, porque todo el cuerpo del amortiguador se empieza a humedecer y a la vez que se humedece se empieza a impregnar de polvo. Y otra de las situaciones es que ya no cumple esta función, ya no cumple estas funciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú vas manejando sobre un terreno rugoso, el amortiguador está rebotando, o sea, el resorte está haciendo la función de resorte, está expandiendo y abriendo de forma rápida, y el neumático está constantemente botando. Se ve que está botando el neumático. Cuando un amortiguador está en buen estado, el amortiguador se encarga de absorber esas pequeñas compresiones y extensiones, y nuestro neumático está siempre pegado al pavimento. Entonces, son esas situaciones. Es cuando hacen y aplica igual cuando hacen la famosa prueba de checar amortiguadores, ¿no? Que te vas al frente del vehículo o en la parte trasera, te recargas el peso, intentas empujar el vehículo constantemente hacia abajo para que el vehículo empiece a rebotar. Pero ¿qué es lo que pasa? Si el momento en el que tú sueltas, el vehículo se estabiliza en el momento, el amortiguador está en buen estado. Si el amortiguador no está en buen estado, en el momento en el que tú sueltas después de hacer este empuje al vehículo, lo que va a hacer es que se va a quedar rebotando unos segundos y posteriormente se va a estabilizar. Entonces, es así como determinas un poquito lo que es la situación del amortiguador. Ok, nos preguntan, ¿cuál es el nombre de la herramienta para cambiar los guardapolvos? Bueno, esa es una herramienta neumática para fundas de juntas homocinéticas o de velocidad constante. La puedes cotizar nuevamente, esa está en la plataforma de nuestros amigos de Dorman, y la puedes encontrar con ellos, ¿vale? Con los distribuidores de Dorman. Ok. La siguiente pregunta.
¿Cada cuándo se deben cambiar los resortes helicoidales de la suspensión trasera? Eso es una muy buena pregunta. No hay un tiempo determinado. Eso depende mucho del vehículo, depende mucho de las condiciones de manejo que se le den. Al final del día, todos los vehículos están diseñados para una cierta carga. Por ejemplo, una camioneta de una pick-up de 1,5 toneladas, que tú la cargues con 2 toneladas, 3 toneladas y digas, es que sí aguanta. Sí, puede que sí aguante, pero internamente o ya en la parte mecánica vas a fatigar los componentes, no solamente motor, transmisión, sino que también elementos de suspensión. Entonces, ¿cuándo se recomienda cambiar resortes? Y no solo los traseros, todos los resortes en general, se recomienda hacer el cambio cuando estos han perdido más de media pulgada de su altura original. Entonces, como tal, ahí sí se requiere información directamente de fabricante, de poder decir, oye, es que los resortes nuevos miden sin tensión, liberándolos de su base o todo esto, sin tensión, se miden y si miden, no sé, 10 pulgadas y de repente pasó un tiempo, los volviste a medir y ya miden 9,5, cuando han perdido más de media pulgada o más de su altura original, ahí ya es necesario hacer la sustitución de esos resortes. Ya han perdido totalmente su fuerza y ya son propensos inclusive a llegar a presentar fracturas. Y por último, ¿por qué truena la junta homocinética al girar la dirección? Bueno, como lo estaba comentando, las juntas homocinéticas están sometidas a varios movimientos. Está sometida al momento torsional, que es el movimiento de giro de la transmisión hacia las ruedas para poder hacer girar las ruedas. Está sometido al movimiento de la suspensión, arriba, abajo. Está sometida a movimientos frontal y trasero. Y además de todo eso, está sometido sometido a lo que es el movimiento de hacia adentro y hacia afuera. ¿Por qué cuestión? Porque cuando la rueda está dando vuelta, la flecha no se puede quedar totalmente estática, entonces se tiene que acomodar y se tiene que salir tantito, desplazar un poco hacia afuera o desplazar internamente cuando la vuelta es hacia adentro. Entonces, las juntas homocinéticas están sometidas a una gran carga, están sometidas a mucha tensión. Y es por ello que cuando estos elementos naturalmente se van a desgastar y se desgastan prematuramente cuando los guardapolvos están dañados, cuando se han quedado sin la grasa de juntas homocinéticas que lleva. Y el desgaste prematuro ocasiona que empiecen a generar tronidos, que empiecen a generar ruidos al momento de dar vuelta. O sea, tú puedes ir recto y no genera ningún ruido, pero el momento en el que das vuelta, que es cuando más tensión hay en los elementos, cuando los elementos metálicos están friccionando, tienen mayor carga, es en ese momento cuando truena. Entonces, ¿por qué? Contestando a la pregunta como tal, ¿por qué truenan las juntas homocinéticas cuando das vuelta? Pues es por el desgaste que hay en las mismas juntas homocinéticas. Entonces, pero bueno, pues ya saben amigos, ya saben, pueden seguir a nuestros amigos de Dorman en sus páginas de Facebook y YouTube. También no olviden seguirnos a nosotros en nuestras páginas de Facebook, YouTube e Instagram. Y ahí van a poder encontrar las distintas informaciones. En nuestro canal de YouTube hemos subido otros webinars, por si se han perdido alguno de los otros que hemos estado dando, los van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Y de igual manera, pues bueno, síganos en nuestras redes sociales para que estén al pendiente de próximos webinars y de igual manera para que estén al pendiente de los Mechanic Tips. Y pues bueno, amigos, vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos en el siguiente webinar, ¿vale? Un saludo y un gusto haber estado con ustedes. Hasta la próxima.